Me dijo que no volvería a pasar. Para ver, hay que abrir los ojos. En Chihuahua, 16,000 mujeres han sufrido violencia física, la mayoría jóvenes que aún sin vivir en pareja ya enfrentan situaciones de agresión. Línea de atención 911, por una vida libre de violencia. Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Gobierno del Estado, unidos con valor. Buenas tardes, nos encontramos transmitiendo un programa especial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta producción es en conjunto con Radio Universidad y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Y para ello, en esta tarde, pues me acompaña Mareira Carreón. Ella es titular de Comunicación Social del Instituto Chihuahuense de la Mujer y con quien vamos a estar compartiendo algunos conceptos con respecto a este día tan importante en el que hablamos acerca de todo lo que se tiene que hacer para erradicar la violencia hacia la mujer. Mareira, gracias. Hola, ¿qué tal, Edna? Radio Escuchas, muchísimas gracias por permitirnos estar a través de los micrófonos y ahora también de las redes sociales, de todas las plataformas de Radio Universidad para hacerles llegar pues esta serie de programas, como bien decía mi compañera Edna, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ahora el tema de la pandemia pues nos ha limitado como mucho la posibilidad pues de generar como eventos públicos en donde pudiéramos hacer como esta reflexión en conjunto, y es por ello que utilizamos el poder de la radio para poder hacer llegar este mensaje a todos ustedes, queridos radioescuchas. Me da mucho gusto estar participando con ustedes. Gracias. Al contrario, siempre es un placer compartir mesa con las especialistas del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y es que el tema de la violencia contra las mujeres es algo que tenemos que estar hablando de manera constante, abordarlo en los diferentes escenarios en donde tengamos oportunidad, porque se trata mucho de educación, de prevención y sobre todo de ir eliminando todos estos tabús y estos estereotipos para poder realmente tener una conversación abierta y formativa, sobre todo para las comunidades. Y pues hay varios casos emblemáticos de feminicidio, que es la expresión máxima de la violencia hacia la mujer, y algunos de ellos han ocurrido desafortunadamente en el estado de Chihuahua. Y pues vamos a estar abordando, Maya, acerca de algunos casos, y abro el principal, uno de ellos, no el principal, perdón, es Laura Berenice Ramos Monarres, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal. Es el caso González y otras contra México, conocido como el campo algodonero. En 2001 sucede este caso. Al realizar la denuncia por desaparición de estas mujeres, las autoridades desestimaron el caso, afirmando que ya regresarían, que se habrían ido con el novio. En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado mexicano, sentencia que se resolvió en contra del Estado. La sentencia por el caso Campo Algodonero es considerada el antecedente más importante para la tipificación del delito por feminicidio en la legislación mexicana. Establece parámetros claros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. El caso del Campo Algodonero es un referente que se debe de tener cuando se habla en materia de feminicidio, pues básicamente en nuestro país. Así es, y precisamente hace unos días se conmemoró el 11º aniversario de esta sentencia, que ya fue, pues como bien lo dices tú, es una referencia necesaria, muy necesaria para poder hablar cuando se habla del feminicidio y de todo lo que se tiene que hacer a nivel institucional precisamente para erradicar esta problemática. Otro de los casos muy emblemáticos y que seguramente recordarán ustedes radioescuchas es el de Paloma Escobar el 29 de marzo de 2002. Su cuerpo fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua y Ciudad Aldama. Ella salió de su casa rumbo a sus clases de computación y ya no regresó. Su madre, Norma Ledesma, inició la búsqueda de la menor, pero su denuncia se desestimó y no se inició la búsqueda con prontitud. Estos hechos fueron también denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y el caso fue admitido por dicho organismo internacional, en el cual se alega la presunta violación a diversos derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Norma Ledesma también se ha convertido, al igual, por decir otro caso también muy similar, el de Marisela Escobedo. Norma Ledesma también se ha convertido en un referente de la búsqueda de las madres víctimas de violencia de feminicidio por la justicia, y de este caso, sobre todo de Marisela Escobedo, también vamos a estar hablando más adelante. Así es, precisamente el caso de Rubí Fraire y Marisela Escobedo, esta mujer que, bueno, pues prácticamente se ha vuelto en las últimas semanas, gracias al documental, en una referencia obligada. Bueno, pues al igual que Norma Ledesma, son grandes activistas. En el caso de Marisela, pues fue gran activista. Norma continúa siendo una pieza fundamental en esta lucha, en este caminar para reivindicar y el buscar una mayor igualdad. Y bueno, este caso sucede, Rubí Fraire y Marisela Escobedo, entre 2008 y 2010. Es un caso ampliamente tratado en las últimas semanas, y si ustedes no han visto el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, véalo. La verdad es que vale la pena. Es una narrativa muy interesante, muy detallada, a distancia, ya con esta ventaja que dan los años después de que ocurren estos casos, en el cual, bueno, pues se puede comprender mucho de lo que sucedió con el triste caso de estas dos mujeres. Y que todavía a la fecha pues sigue generando bastante indignación. Creo que las personas que ya hemos visto este documental, bueno, se nos eriza la piel con todas estas acciones, todo el andar que tuvo que realizar Marisela Escobedo en sus años de lucha, y a pesar de todas las complejidades que tanto en su salud, incluso en su salud física, en la salud emocional, toda la estabilidad de una familia que se rompe con este caso pues sí, que finalmente nunca hubo justicia, ¿no? para estas dos mujeres. Y también hay otros casos de jóvenes, de muy jóvenes mujeres. En 2014, Lisette Berenice Chavira Arenas, ella tenía 13 años, y Esperanza Chaparro Sainz, de 19 años. Estas jóvenes desaparecieron de su trabajo, al salir de su trabajo o de la escuela y tomar el transporte público, y días después se localizaron sus cuerpos en sitios diferentes de la ciudad de Chihuahua, con ambas con signos de violencia física y sexual, y sus casos aún continúan sin resolverse. Desafortunadamente, la problemática de la violencia hacia la mujer, mucho, como mencionaba, se estereotipa y demás. Sin embargo, no tiene nada que ver ni con la edad, ni con la condición, ni la actividad a la que se dedican las mujeres. Este caso, el que les vamos a comentar a continuación, ha sido, yo creo que uno de los que más indignación han provocado entre la sociedad. La pequeña Zeini Camila Cobos, en 2018, niña raptada, violentada y asesinada por un chofer de transporte privado, acudió ante las autoridades por su propia cuenta y en un intento pues por despistar a las autoridades. Denunció que sujetos armados habían tomado su vehículo y habían raptado a Zeini. El asesino, que en ese momento se desconocía pues su responsabilidad en los hechos, accedió a entregar la ropa y tenis con los que llegó a la Fiscalía de la Mujer para hacer pruebas periciales, así como su teléfono celular, del que había borrado ya entonces mucha información. Esto comenzó a generar sospechas, se rastreó el dispositivo, logrando recuperar información que comprobó su responsabilidad en el asesinato de la niña. El caso, como ya les comentábamos, fue ampliamente descrito en medios de comunicación y pues desde luego provocó bastante indignación. Pero, ¿qué les parece si a continuación vemos un video y un audio también que les tenemos preparado para ustedes con testimonios de madres de víctimas de feminicidio?
Acababa de dejarla yo a mi hija en su casa. Tenía aproximadamente media hora de haberla dejado cuando llegaron a decirme, pues fue impactante, ¿verdad? Pues ahí se acaba todo, se derrumba la vida de uno, todo cambia. Cuando ella murió, yo quería matarme, no quería vivir, yo no sabía cómo vivir con ese dolor, ¿verdad? Yo decía, esto es algo que supera mi entendimiento. Yo decía, ¿cómo vivir con un alma tan vacía? El que ella esté en un libro, sabemos que va a haber personas, estudiantes, niños, mujeres, jóvenes, que van a conocer la historia de ellas. El día que yo parta, pues ya no va a haber quien grite su nombre, ¿verdad? Pero ya se quedó plasmada en ese libro. Ella no va a pasar a la historia, mija. No se va a quedar ahí archivada. Ya ella siempre va a estar gritando, aquí estoy, yo viví, yo existí. Dejé hijos, dejé madres, dejé hermanos. Yo comprendo el dolor de todas porque día a día vemos más madres que sufrimos. Siempre se luchen y que mientras nosotros estemos vivas, nuestras hijas no mueren. Y pues un abrazo para todas esas madres que han estado sufriendo, que sufren. El día 2 de marzo del 2002, Paloma salió al centro de la ciudad, era un sábado, a tomar su clase de computación y ya no regresó. 27 días después de que Paloma desaparece, la encontramos sin vida. Cuando pierde uno esto, ya un ser querido pierdes todo. Paloma se eternizó a sus 16 años, con esa sonrisa, con su cabello largo, con esa mirada. Un día yo también cruzaré ese umbral del que mi hija cruzó. Tengo esa certeza que algún día nos volveremos a ver. Y entonces la abrazaré, le acariciaré su cabello. La abrazaré, la besaré y le diré, luché hasta el final por ti y aquí estamos juntas para siempre. En el funeral de mi hija yo le hice una promesa. No pude evitar que te quitaran lo más preciado que hay en la vida misma, pero empeño la mía para luchar por la justicia. No sé quién la mató, tal vez nunca lo sepa, pero vengo criada de mi abuelo, mi padre abuelo que me crió y siempre me dijo una promesa se cumple. Y estoy al pie de la letra, luchando por Paloma y por todas las demás mujeres. Como lo digo siempre, lucharé hasta el final para que todas las palomas vuelvan a ser. Este libro, ya nos volveremos a ver, habla de la vida, habla de la esperanza. Desde mi propia experiencia, la reparación de daño, lejos de una sentencia condenatoria a los imputados, esta es la otra parte que puede abonar a esa reparación, a esa reconstrucción, porque el dolor no se ha ido, jamás se va, ni su esencia ni su recuerdo tampoco. Entonces, si lo puedes plasmar a través de las líneas del libro, creo que es un poco de esta reparación. Esto se llamaría reparación. Sigamos eternizándolas, platicando con la esencia de nuestra hija. A pesar de todo el dolor, podemos tener paz en medio de esta tormenta, creyendo fielmente que un día nos volveremos a ver. Pienso que No me gusta cuando yo prefiero siento como si... que la violencia no nos quite la voz y el miedo no nos paralice. Yo quiero vivir libre de violencia. Los servicios de salud, justicia y sociales son para ti. Ante cualquier emergencia, llama al 911. Sin violencia, brillas más. Iniciativa Spotlight, programa de la ONU y la Unión Europea, en alianza con el Gobierno de México para prevenir y eliminar el feminicidio.
Continuamos con el programa especial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en esta ocasión vamos a tener una entrevista con la coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la licenciada Ruth Fierro Pineda, con quien vamos a abordar el tema del impacto del feminicidio en la comunidad y el caso Marisela Escobedo. Para ello saludamos a Ruth Fierro. Ruth, muy buenas tardes, gracias por unirte a nosotros a esta mesa. Muy buenas tardes, y más bien agradecerles a ustedes por el espacio y por poder conversar de estos temas que son tan importantes para nosotras. Al contrario, pues hablar un poco acerca de este impacto, el caso Marisela Escobedo, que hemos abordado, por así decirlo, desde diferentes aspectos a lo largo de estos años, pero que con la presentación del documental definitivamente vuelve a tomar un nuevo matiz, un nuevo auge, y sobre todo esta posibilidad de que sea visto pues por diferentes sectores y tomado con una mayor seriedad, pienso yo. No sé cuál es tu opinión. Sí, pues estamos gratamente sorprendidas por ver cómo ha sido recibida la historia del caso de Marisela Escobedo a partir del documental. Ha habido una notoria indignación en muchos lugares de nuestro país e incluso del mundo en donde no se conocía esta historia, y creo que lo más importante es cómo esto sigue siendo una realidad, ¿no? El caso de Marisela Escobedo, de Rubí, de su familia desplazada por la violencia, a pesar de ya ser 10 años, lo cierto, y como tú lo sabes, es que esta sigue siendo una realidad en nuestro estado y en nuestro país, ¿no? Siguen habiendo muchísimos homicidios de mujeres, feminicidios, sigue habiendo madres en búsqueda de verdad y justicia, que de muchas formas dan la vida, y sigue habiendo personas desplazadas a causa de la violencia frente a la incapacidad del Estado para protegerles. Entonces, sí, gratamente sorprendidas de lo mucho que se ha vuelto a poner en la discusión pública este tema de la violencia de género en sus expresiones más extremas. May, no sé cuál es tu punto de vista con respecto a lo que estamos tratando. Sí, pues en primer término, saludar con mucho gusto a Ruth Fierro. Me da mucho gusto que nos pueda acompañar en este programa especial, y algo que vemos con mucha tristeza es que, bueno, sí, diariamente lo decíamos, el dato es duro y es muy triste y muy doloroso. 11 mujeres diariamente son asesinadas en nuestro país, y esto no cambia, sino que con el pasar de los días, pues bueno, sigue siendo más latente y es todavía como más impune, ¿no? El hecho de que las mujeres estamos padeciendo esta violencia diariamente en todos los espacios, y pues sobre todo sobre todo en el tema del hogar, que es donde más se registra la violencia contra las mujeres en el aspecto doméstico, ¿no? En el ámbito del hogar. Pero, ¿qué sucede cuando lamentablemente tenemos feminicidios, cuando esta violencia ya crece tanto a estos niveles del feminicidio? ¿Qué sucede con la comunidad? Porque me parece que sí, el impacto obviamente es directo para la familia, para las hijas y los hijos que quedan en la orfandad, pero ¿qué sucede como con la comunidad, ¿no? Ustedes, yo creo que en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres han podido quizá explorar ese tema que tristemente pues lacera mucho, ¿no?, a la comunidad. Pues mira, creo que todas hemos visto una reacción en los últimos años cada vez más fuerte de las mismas mujeres, como rechazando este tipo de violencia contra nosotras por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? No debemos olvidar que en marzo pasado, justo antes de que la pandemia nos hiciera olvidarnos de este tema por un rato, vivimos un acontecimiento histórico, ¿no? Como nunca habíamos visto en este país. Miles de mujeres salieron en todo México a eso, ¿no? A rechazar
este trato discriminatorio diferenciado que significa ser sujetas de violencia de género, ¿no? Entonces, creo que eso debemos reconocer es la evidencia de cómo hay una sociedad que entiende la gravedad, entiende la necesaria intolerancia que debemos de tener a hechos como estos. Y sin embargo, también vemos que hay otras personas que todavía se cuestionan, rechazan, resisten a estas expresiones tan válidas, ¿no? de hartazgo sobre violencia contra las mujeres. A mí me parece, bueno, nosotras lo que hemos visto es cómo pues realmente el análisis de las cosas es muy claro, como lo dices tú, ¿no? Hay 11 mujeres en este país que son asesinadas cada día. En promedio, más o menos, hay en este país 500 mujeres que denuncian diariamente ser víctimas de violencia de género. Y esta cifra es solo una referencia, ¿no? Porque sabemos que la gran mayoría de las mujeres que viven violencia en su familia tienen que atravesar un camino muy complicado, superar muchos obstáculos para entonces interponer una denuncia. Entonces, al ser también la mitad de la población, las mujeres, pues a ver, el impacto en la comunidad es enorme, ¿no? Porque se está impactando a la mitad de la población en una escala muy importante, ¿no? Tenemos unos números que son, como lo decías, impresionantes. Entonces, pues al final eso es, creo, lo que hay que entender. La misma Convención Belém do Pará es la que, para el caso de nuestro país, es la que debemos de mirar, porque es ahí donde se ven las obligaciones que tiene el Estado en materia de prevenir, erradicar, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. La Convención dice muy claramente que la violencia contra las mujeres es una ofensa contra toda la sociedad. Es una ofensa contra toda la sociedad y que, por supuesto, tiene impacto en todos lados, ¿no? Porque si la mitad de la población está viendo o está sufriendo la vulneración de diferentes derechos, el de la vida, pero también el de la integridad, el de la libertad, el de la seguridad, esto impide el desarrollo de las sociedades como podría estarse desarrollando, ¿no? Porque no hay condiciones de libertad, de seguridad, de protección para que ejerzan o desarrollen todo su potencial. Entonces esto también nos frena como sociedad. Entonces creo que como el impacto en la comunidad debe ser, o sea, lo es, pues, y todo el mundo deberíamos de reconocerlo así, como algo que amerita que todas las personas, todas las instituciones, todas las instancias estemos trabajando para combatir esta violencia. Ruth, me llama la atención dos temas. Aquí cuando hemos abordado los casos de feminicidio, hay una parte muy grande, sobre todo en el sistema judicial, que se rehúsa o aún teme pues reconocer que al feminicidio, ¿no? Normalmente dicen es homicidio doloso, pero temen las autoridades quizá el reconocer el feminicidio como tal. Contados son los casos que logran, digamos, el que se les aplique la sanción adecuada. Y bueno, pues también pensando en lo que mencionaba May hace un ratito, ¿no? O sea, de que vemos el feminicidio como un caso nada más, pero no pensamos que detrás de ello hay familias, hay hijos, hay hermanos, hay padres con los que se debe trabajar, pues lógicamente con una política pública bien definida. Ustedes como organización, en este sentido, ¿cuáles dirían que son los puntos más urgentes a abordar desde la política pública para poder atender el tema del feminicidio? Bueno, mira, nosotras tenemos tiempo desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hablando sobre la necesidad de enfocarnos muchísimo en la prevención. Bueno, y no nomás nosotras, perdón, esto es algo de todo el movimiento feminista, en el tema de la prevención, porque muchas de las políticas públicas de nuestro estado se han enfocado, y de nuestro país, a cómo reaccionar ante la violencia, ¿no?
Entonces hagamos, y está bien también, ¿no? O sea, no es algo que esté mal, pero creo que más que nunca es necesario invertir esfuerzos, enfocarlos en el tema preventivo, ¿no? Debemos enfocarnos no solo a sancionarlo cuando ya sucedió, sino a evitar que esto suceda. Y ahí algo que platicaba también alguna vez con May era precisamente retomar la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Esta es una sentencia emitida por la Corte Interamericana ya hace muchos años por el tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, los feminicidios en Juárez. Y ahí la Corte, cuando analiza el contexto, cuando fundamenta su resolución en un contexto, lo que determina es que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad muy machista, que sigue llena de estereotipos de género, de roles, ¿no? Dice, esto es lo que le toca hacer a las mujeres, esto le toca hacer a los hombres, así deben de actuar, así deben de pensar, así deben de salir, así deben de caminar, así deben de vestirse, estereotipos de género que fomentan o permiten que se sigan perpetuando estos crímenes porque se sigue teniendo la idea, pues, de alguna forma de una subordinación de las mujeres hacia los hombres. Y entonces ahí la Corte muy claramente obliga al Estado o requiere al Estado para que haga campañas o planes de reeducación de la sociedad para erradicar esta idea machista o esta cultura machista que hay en nuestro país. Y eso no se ha hecho en la medida necesaria, no se ha hecho en la medida que se requiere para resolver el tamaño del problema, ¿no? Ahí hay algo importante donde se sigue dejando como solo algunas instituciones, por ejemplo, el caso aquí del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, de los institutos municipales, algunas campañas de la Fiscalía Especializada, pero no hemos, todas las instancias, todos los actores de la sociedad que necesitamos involucrarnos, no lo hemos hecho, no en la medida que debemos, y ese es un tema importantísimo, porque mientras sigamos solo enfocadas en combatir la violencia cuando ya sucedió, pues quizás ahí se nos vayan o no nos alcance nunca ningún recurso, ninguna ley, ninguna política para evitar que sigan pasando. Por supuesto que la sanción es un tema fundamental, no solo porque es un derecho de las víctimas acceder a la justicia, también se cree o se sabe que de alguna forma sancionar esta violencia jurídica y política y socialmente, como ahora está sucediendo, sirve también, contribuye como un mensaje claro a decir esto no se tolera. Esto no se tolera. Pero a ver, antes de un feminicidio o antes de una denuncia de violencia, donde es muy claro, hay muchísimas micromachismos, y algunos no tan micro, hay muchas violencias que se expresan de muchas formas y sobre esas no estamos hablando, no estamos hablando lo que deberíamos estar. Entonces hay un tema fundamental de prevención. Y el otro que también siempre necesitamos volver a subrayar, tiene que ver con presupuestos. A ver, si una se fija en el tema de cuánto presupuesto se asigna a las instancias que están encargadas de tanto la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, como la erradicación o prevención de violencia contra las mujeres, una se va a dar cuenta que estas instancias suelen ser quienes menos recursos se les asignan, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de que uno analiza y dice, a ver, nuestro país se caracteriza por ser un país de leyes. ¿Hemos avanzado en los últimos años? Sí hemos avanzado, y fundamentalmente hemos avanzado en la creación de marcos jurídicos, en la creación de leyes especiales, de instituciones, de centros de justicia, de fiscalías especializadas, de muchas cosas. Pero entonces, ¿cuál es a tantos años que se viene denunciando esta violencia contra las mujeres? ¿Por qué la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo tan grande? Bueno, por un tema de prevención que ya dijimos, de falta de prevención, pero también por esto, porque parece que apenas nos dieron como porque ya nos calláramos, se nos conceden estas leyes, se nos conceden estos tipos penales, estas instituciones especializadas, pero luego no lo toman en serio los gobiernos, no lo toman en serio que no les destinan el presupuesto que deberían.
Hay una frase que francamente no sé de quién es, pero que yo la repito donde puedo, y es, ¿quiere saber dónde está el interés del gobierno? Hay que ver dónde está su dinero. Hay que ver en dónde está su dinero, a dónde se le está enfocando, dónde se le está invirtiendo el presupuesto. Y lo que sí podemos decir es que definitivamente al tema de las mujeres no está el interés de este Estado en general, ¿no? Y eso se repite en todos los niveles, no es algo privativo de un nivel de gobierno. Casos pendientes, ¿qué casos visualiza el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que estén pendientes por dictaminarse en las últimas fechas? No sé, que nos pudieras platicar un poquito. No, bueno, ahí desafortunadamente los casos pendientes son todos, ¿no? Porque desafortunadamente la inmensa mayoría de los casos que se denuncian, tanto de violencia familiar como violencia sexual, como feminicidios, están en impunidad. Esto es igual también, o sea, no es distinto o no es muy distinto en cuanto a los índices de impunidad con el tema de la violencia común. O sea, en general la impunidad en este país es altísima, ¿no? En el caso de las mujeres no es la excepción. Y sí hay cosas como más graves, ¿no? Por ejemplo, decíamos antes del tema del presupuesto, y aquí vuelve o me sirve de ejemplo para hablar de la importancia del presupuesto. Si una compara cuántos casos un ministerio público normal, bueno, no normal, perdón, no, dedicado, todos son normales, dedicado a diferentes delitos, tendrá un promedio, no sé, de 300 carpetas de investigación cada ministerio público. Y en el caso de las y los agentes del ministerio público que están en las fiscalías especializadas, este número, en vez de cumplir con el promedio 300, a veces suele llegar hasta 2,000 carpetas de investigación. Entonces, las posibilidades reales, materiales de que se pueda hacer una investigación seria, exhaustiva, oportuna, eficaz, pues disminuyen potencialmente, ¿no? Disminuyen potencialmente con estas cifras. Entonces, los casos pendientes son muchos. Si quisiéramos como tratar de tomar un caso y decir, bueno, con este caso avanzaríamos significativamente, pues yo repetiría otra vez que el caso de Campo Algodonero, ¿no? Porque las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la intención precisamente de no solo servir para resolver el caso concreto. Es decir, el caso llega en este contexto de las conocidas muertas de Juárez, en este contexto llega, pero es sobre tres mujeres, ¿no? Asesinadas, dos jóvenes y una niña todavía, asesinadas y encontradas en Campo Algodonero, donde además en total eran 8, pero solo 3 llegan a la corte. Y entonces es sobre este caso concreto. Sin embargo, las medidas o la sentencia de la Corte no solo habla de la necesidad de que el Estado proporcione o garantice el acceso a la justicia para sus familias de estas 3 mujeres, sino que justo dicta una serie de medidas estructurales que nuestro país debería de cambiar para evitar o para impedir o inhibir que casos como esos se sigan repitiendo. Entonces, si una quisiera escoger un caso como que pudiera ser útil para avanzar sustantivamente en el tema de la eliminación de violencia contra las mujeres, me atrevo a decir que debería de ser Campo Algodonero, porque hay una serie de cosas que se establecen para el Estado que no se han cumplido, ¿no? Y ya decíamos una, que es como cómo se hace cargo el Estado de una reeducación, cómo se cambian los programas educativos, cómo se involucra a las empresas, a las iglesias, a los medios de comunicación en erradicar esta violencia contra las mujeres, cómo garantizamos que exista suficiente capacitación, perspectiva de género, sensibilidad en las y los operadores de justicia, cómo se destinan recursos materiales, humanos, científicos para la persecución de estos delitos,
Entonces, ahí hay una serie de medidas estructurales que de ser atendidas seguramente no, y de haber sido atendidas desde entonces, seguramente no estaríamos en esta situación. Híjole, pero yo creo que sí el tema más pendiente sí es muy en lo social. Ahorita lo decías tú, y también lo platicaba yo en un principio, de cómo hay gente que todavía se resiste, y esto es lo que más trabajo nos cuesta entender, ¿no? Ahorita decías, ¿por qué feminicidio? ¿Por qué no masculinicidio? ¿Por qué? O sea, me parece increíble que a estas alturas no se haya entendido la necesidad o la importancia o la relevancia que tiene el poder nombrar que a los hombres los matan por violencia común, por delincuencia común, también a las mujeres las matan por esas razones, pero a las mujeres además nos matan en quienes confiamos, en quienes deberíamos de tener más seguridad. Es decir, a los hombres los matan en su mayoría de las veces en la calle, entre otros hombres, por una cuestión de violencia, y a las mujeres, la mayoría de las mujeres muere a manos de hombres, y la mayoría de las mujeres muere a manos de hombres en quien ella confiaba o en algún momento confió. Esto nos lleva a entender que al menos estadísticamente, el lugar de mayor riesgo para las mujeres está en nuestras casas, al menos estadísticamente, ¿no? Entonces, el no entender esto o el resistirse a decir este es un problema real, grave, palpable, pues sigue siendo un límite como para que las personas todas nos cuestionemos cómo llevamos nuestras relaciones personales, ¿no? Cómo estamos educando a nuestras hijas, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos relacionándonos con nuestras parejas, cómo estamos permitiendo, tolerando que en todos lados se nos envíen mensajes que siguen poniendo a la mujer como en otra categoría. Y lo importante aquí, y siempre es necesario hablar de esto, es cómo esta cultura machista y que nos lleva a naturalizar y a tolerar la violencia contra las mujeres, cómo también afecta a los hombres. Cómo también afecta a los hombres que precisamente no ven, o sea, son educados de una forma en la que no son capaces de ver estas desigualdades, y cómo también a ellos les impone pues algunas cargas como sociales, también estereotipadas de cómo deben ser los hombres, siempre fuertes, siempre tener el control, siempre el poder, y que al final de cuentas estas ideas que con las que se les ha educado es lo que les lleva a pensar de alguna forma, aunque sea inconsciente. Yo sé que la mayoría de los hombres que se les pregunta en la calle dirán que conscientemente no, pero la verdad es que inconscientemente así se portan, de manera inconsciente, a pensar que son como dueños de sus mujeres, ¿no? Que son dueños de sus mujeres. Entonces, pues lo indispensable es eso. Yo quisiera conversar en muchos espacios de cómo podríamos encontrar formas creativas para sensibilizar a toda esta gente que aún se resiste a ver la enorme gravedad del tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Pues sin duda alguna, un tema en el que tenemos que abordar y regresar continuamente hasta que ya no sea necesario, ojalá algún día hablar de ello, y que ojalá no fuera necesario tener alguna organización de defensa, ¿no? Ojalá y pudiéramos decir hoy simplemente tenemos el respeto que nos debemos tener unos a otros por el hecho de ser seres humanos, seres vivos, ¿no? En este planeta. Licenciada Ruth Fierro, ella es coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Muchas gracias por haber platicado con nosotros en esta tarde, así muy brevemente, pero sin duda alguna es a través de Radio Universidad en donde queremos estar enviando este mensaje constantemente a la comunidad y encontrando estas pláticas que nos puedan llevar a tener relaciones pues mucho más sanas, mucho más humanas entre todos. Pues muchísimas gracias y invitarles, ojalá que ya sé que especialmente en este día tenemos que hablar de esto, pero ojalá precisamente que los medios de comunicación
se interesen por reflexionar más sobre esto con mucha más frecuencia, ¿no? Entonces, Radio Universidad siempre ha sido un espacio en donde hemos podido hablar de esto y eso lo reconozco y lo agradezco mucho y pues bueno, pues a continuar en este tema, como dices tú, hasta que ojalá no sea necesario que existan organizaciones como la de nosotras. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un poema titulado Coyolxauhqui. Este poema, que significa diosa de la luna, está interpretado por diversas mujeres. Es un poema, digamos, de lectura colectiva, participativo, y nos gustaría mucho que ustedes, radioescuchas, nos acompañaran a escucharlo. Y pues bueno, vamos entonces a escuchar a continuación este poema Coyolxauhqui. Madre, que has buscado eternamente estar completa y vas recogiendo tus pedazos sobre esta tierra de fuego, calcinada por el insolente azul cobalto del tiempo. Mujer, hermana, invisible fuerza del trueno, caminas mancillada por el valle de lágrimas, procurando a toda costa tu feminidad al viento. Consumada te extingues ante la ráfaga violenta del silencio. Mujer, diosa descuartizada, luz de luna inolvidable, ya olvidada, monolito erosionado por el revés histórico de la impunidad, escaramuza verbal, agresión continua, justificada por el gran perpetrador eterno. Mujer, Eva rebelde crucificada a los pies del templo, te escupen los ojos y desaparecen tu recuerdo. En la hoguera te matan por tu naturaleza misma, por ser vida perenne en medio del desierto. Mujer, flama sofocada por sangre, víctima, una pieza menos del tablero, número rojo, mártir del México bárbaro cimentado en la patente de hombres necios. Mujer, hija de la orfandad cultural, Malinche, Juana Inés de Asbaje, esclava poeta, Violeta de los huertos, de tu cuerpo no identificado, en el baldío, florecen cruces de madera, folclóricos monumentos al olvido, ofrenda a la lacra que pervive. Mujer, objeto colateral del miedo, tu voz silenciada aún retumba en las piedras de los cerros y hace eco en las escenas de horror, homicidio y celos. Mujer, alma subordinada, desmembrada por chacales sin auxilio de Dios. Tus hijos te añoran, tus padres te lloran, todos te extrañan, pero ni siquiera tus restos pueden encontrar. Mujer, llaga viviente, estrella valiente, ultrajada por la proliferación del terror, carcomida por una bacteria emocional endémica de la tradición fratricida de nuestro pueblo. Bien, pues esperemos que haya sido de su agrado este programa especial con motivo del 25 de noviembre, el día en que se busca erradicar la violencia hacia la mujer, en el que buscamos tener un mundo más justo, en el que las leyes sean iguales para todos y para todas, y sobre todo que tengamos una convivencia pues mucho más armónica entre los seres humanos. Quiero agradecerle muchísimo a Mareira Carreón, titular de Comunicación Social del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, con quien se hizo esta producción. Gracias, May, por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a nombre del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, de la directora Emma Saldaña Lovera, la oportunidad, a Radio Universidad por abrirnos los micrófonos y ahora también las cámaras para realizar esta serie de programas especiales. La verdad estamos, como siempre, muy agradecidas de tener esta oportunidad, que siempre nos abran estos espacios en Radio Universidad. Y bueno, pues a nombre del instituto, agradecer también al auditorio por acompañarnos a realizar esta reflexión, esta serie de reflexiones que estuvimos haciendo en el transcurso de este 25 de noviembre. Esperemos de verdad que les haya gustado muchísimo.
Así es, y bueno, pues yo quiero agradecerle a nombre de Radio Universidad Chihuahua el favor de su sintonía. Soy Edna Martínez y bueno, pues en este día en el que hablamos acerca de la lucha para erradicar la violencia hacia la mujer, recordando esta frase en la que nos menciona que los seres humanos somos ángeles con una sola ala y por lo tanto, bueno, pues necesitamos abrazarnos para poder volar. Hay que tener en mente que el tema del feminicidio, el tema de la violencia es algo que es real y que tenemos que luchar día a día por construirnos como una mejor sociedad. Soy Edna Martínez, le agradezco y que tenga una excelente tarde. Lo escuché todo alterado, descontrolado, furioso. No quiero llegar a casa. Pues no regreses. Cuando se pone así, me da miedo. Amenaza con matarme y no sé qué hacer. Vamos al Centro de Justicia. Busquemos ayuda. Los servicios de salud, justicia y sociales son para ti. Ante cualquier emergencia, llama al 911. Sin violencia, brillas más. Iniciativa Spotlight, programa de la ONU y la Unión Europea en alianza con el Gobierno de México para prevenir y eliminar el feminicidio.